2017. Comenzamos el año del 65 aniversario del Instituto Politécnico Loyola, con un recorrido por los momentos significativos de su historia desde su fundación hasta el presente. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Cada semana nos sentimos agradecidos por la audiencia que ustedes nos dispensan. Gracias en nombre de todo el equipo que produce Huellas. Seguimos invitando a que nos sintonicen a través de los 98.3 de Magis FM y además todas nuestras redes sociales. Es importante cuando un ser humano decide tomar sus propias decisiones, decide trillar su camino, consciente de que podrá encontrar rosas, pero también espinas. Igualmente continuará porque su meta es llegar. Seguro que lo conseguirá. Esta semana nuestra conversación es con un joven con excelentes valores humanos. Habla para todos nosotros Emmanuel Morel Linares. Tomó su decisión de estudiar en Loyola. No fui obligado ni nada, yo decidí por mi propia cuenta. Una materia que lo puso patas para arriba. No era una de las principales, sino educación artística. Loyola le dio una gran formación. La formación, ser bien responsable, humilde y también en parte la formación religiosa que se tuvo aquí. Portugal, una experiencia inolvidable. Fue muy buena, quisiera volver a vivir ese momento. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa Huellas. Estás escuchando Huellas. Esta semana nuestra conversación es con un joven con excelentes valores humanos, Emmanuel Morel Linares. Amigos de este programa Huellas, de verdad que yo agradezco que cada semana algún antiguo alumno del Instituto Politécnico Loyola acceda a conversar con nosotros acerca de su experiencia cuando estuvo en esta institución de estudiante. En esta oportunidad, de verdad que me da mucho gusto conversar con un joven excelente. Él es Emmanuel Morel Linares. Y entonces, con él también vamos a hablar acerca de su experiencia, de su paso por esta institución. Emmanuel, de verdad que me encanta que hayas accedido a conversar con nosotros, porque eso hacemos con todos los antiguos alumnos, conversar sobre su experiencia y sobre su vida cuando fueron alumnos de esta institución. Primero me gustaría saber cómo tú llegas al Politécnico Loyola. ¿Llegas por una curiosidad que tú querías estudiar aquí o llegas porque alguien como que te sugiere que estudies aquí? Bueno, gracias por invitarme. Gracias, sí. Me siento agradecido por darme la oportunidad también de estar en esta entrevista con usted. Bueno, lo que me motivó en sí fue la recomendación de mis padres. Cuando yo estuve estudiando en la básica, que fue en la Escuela Parroquial Santa Rita, yo quería ya seguir mis estudios, pero ya a nivel dirigido ya a computadora o a la tecnología. Y el Loyola era que ofrecía ya la oportunidad para eso. Mi padre me recomendaron que viniera para acá, no fui obligado ni nada, yo decidí por mi propia cuenta.
Aquí en ese tiempo, fue en el 2003, se evaluaba a los estudiantes que venían para acá, porque eran muchas las personas, entonces no se podía seleccionar a todos. Había un examen de evaluación de matemática y de español, que era como una prueba nacional. Entonces yo tomé mi prueba, eso fue un sábado, y como a la semana en que uno recibía la noticia de que podía formar parte de aquí del Loyola. Antes de tú tomar la prueba, ¿tú recibiste algún entrenamiento, te pusiste a estudiar, viniste aquí, tomaste alguna evaluación? Sí, habían informaciones, unos manuales, por ejemplo, más o menos así, que podría llamarlo, de los cuales uno se guiaba que eran similares a los exámenes que daban aquí. Uno estudiaba eso. Yo estudié con el grupo que terminó conmigo en octavo de básica, allí en el colegio en la escuela parroquial Santa Rita. Ah, bien, que tú vienes desde octavo. ¿Entraste aquí a primero? Entré aquí en primero, sí. Primero pretécnico, que es primero bachillerato. Bien, entonces ya en una semana te dieron el resultado de que tú habías pasado las pruebas. Sí. Bien, comienza ya el año escolar primero. Cuéntame un poquito, que tú te acuerdes, tu impresión cuando tú ingresaste el primer día de clases al Politécnico Loyola. Muy diferente, porque había gente de toda, o sea, de varias provincias. Gente de Yaguate que nunca... uno compartía en básica con la misma gente de aquí, de San Cristóbal, pero había gente de la capital, de Baní, de Yaguate, de Doña Ana, y fue un poco diferente así ver ese tipo de personas que eran de diferentes provincias. Que no pasa lo mismo en las escuelas de aquí, porque casi siempre son como gente del mismo barrio, de la misma ciudad. De la misma zona, sí. De la misma zona. Bien, cuando tú ingresas aquí, en los primeros días, ¿qué te llamaba la atención del Politécnico Loyola? Llamaba mucho la atención era, la cantidad de asignaturas que uno tomó aquí, que eran como 17 o 14, eran muchas, y cada profesor era diferente en cada asignatura. Era bien pesado, sí, el inicio aquí, pero a la vez uno cogía ya el pie con el asunto. Bien, cuando tú comenzaste aquí, tantas asignaturas, tantos maestros, ¿ustedes rotaban? ¿Ustedes salían de un aula a otra aula? No, era de la misma aula. Pero los profesores venían. Los profesores venían. Bien, al principio, alguna materia te dio dificultad o todas las materias tú las entendías sin ningún problema? No todas. Por ejemplo. Hubo una que sí me dio mucha lucha y fue, no era una de las principales, sino educación artística. En ese tiempo era con el profesor Amara Vizuela. ¿Y te dio muchos problemas? Bastante, porque la educación artística aquí era más teórica que práctica. Entonces él exigía bastante para entregar los trabajos. Él exigía para para ese tiempo, que hasta el tipo de color del lapicero que uno hacía un trabajo. Tenía que tener introducción, tenía que tener conclusión. Imagínate, uno entrando en primero de bachiller, que era primero pretécnico, no tenía bien el concepto de cómo hacer una introducción y una conclusión. Pero entonces él exigía mucho eso, y para mí fue un poco más difícil acostumbrarme a eso. Ya con la matemática, con la español, con historia, ya estaba familiarizado. Sí, que no tenías la dificultad ni en matemática, ni física, ni química. No. Sino... Yo tuve una muy buena base de la escuela parroquial Santa Rita, sí, desde la básica. Yo estudié allá desde cuarto de básica hasta octavo de básica. Pero los profesores allá fueron la enseñanza que tuve allá fue muy buena, que me ayudó a tener una buena base y poder avanzar aquí en el Loyola, que incluso era bien difícil. Bien, entonces, pero pudiste salir bien de educación artística. Sí. ¿No te quemaste? No. Nunca me quemé aquí. ¿Nunca te quemaste? Llevé una asignatura que era general, que habían 4, o no sé si ahora tienen 4 oportunidades antes de uno quemar asignatura.
tenía el examen final, creo que era luego un examen general, era 60 puntos que valía, un examen extraordinario y especial. La única que yo llevé fue a general, y eso fue en tercero de bachiller, que era primero pretécnico. ¿Y qué llevaste? ¿Qué materia? Fue una asignatura de la carrera, creo que fue electrónica en ese tiempo. Pero fue a generales. Fue a general, y después de ahí la pasé, como uno dice gateando, pero la pasé. ¿Y qué materia fue? ¿Qué materia? Electrónica 1. Pero, y esa era la asignatura de la carrera. Luego de ahí fue que yo en vacaciones me incentivé y me puse para esa asignatura para luego el año siguiente ir más flojo. Es decir, que tú habías tomado electrónica digital como carrera. Sí, yo estudié aquí en el Loyola Electrónica Digital. Me hice el bachiller técnico y luego hice el tecnólogo en electrónica digital. Ah, porque tú hiciste bachiller técnico y tecnólogo. Sí, el bachiller técnico los 4 años, desde primero, segundo, tercero y cuarto. Primero técnico y segundo técnico. Luego hice el tecnólogo, pero el tecnólogo que me tocó hacer aquí fue el de los 2 años. Desde el 2007 hasta el 2010, que fue el estilo ya en universidad. Fueron por cuatrimestres. Se dieron 6 cuatrimestres al estilo universidad, donde todas las asignaturas ya eran avanzadas de la carrera. Y las carreras que había en electrónica digital, comunicación, las mismas que habían de bachiller. Pero solo un pequeño grupo fue que pudo hacer eso. Es verdad, ¿y por qué un solo? Porque luego, eso fue, si mal no recuerdo, exigencia de la MESI. Le exigió a la institución que el tecnólogo tenía que apartarse de la educación media, del bachiller técnico. Entonces esos 2 años se dieron aparte antes de implementar la actual universidad. Entonces, hasta el 2009-2010 se dio el tecnólogo y luego ahora es que se está impartiendo en la universidad. Bien, cuéntame un poquito. Bueno, me contaste de primero, luego en segundo de bachillerato, ahí todas tus materias la pasaste, no fuiste a generales. No, en ninguna. Estuve a punto, sí, pasé alguna con 70, 80, como cualquier otro estudiante, pero me incentivé mucho, sí, y por mi capacidad pude progresar. Cuéntame algo, ¿tú fuiste de los estudiantes que solo repasaban tus materias de día o en algún momento amaneciste estudiando? Muchas veces, y con grupos de estudiantes. ¿Y amanecí por los compañeros que vivían cerca de aquí. Había muchos que vivían cerca de aquí, cerca del hospital que nosotros nos reuníamos allá, saliendo de aquí a las 3 de la tarde y llegando a la casa ya a las 10 de la noche. Y cuando era época de parciales, eso fue lo más complicado. Cuéntame de esa época de parciales. Los parciales aquí, cuando yo lo tomé, eso de manera que se dio, era que nada más se daba el examen y no se daban clases. No sé si se tiene esa metodología. O sea, uno venía aquí a las 8 de la mañana, a las 9 daba el examen, 9, 2 horas, 9 a 11, y luego uno se podía ir a su casa a estudiar para el siguiente examen. Ahí era que uno se fajaba con los compañeros a estudiar para el siguiente examen, pero eran 2 por día. 2 exámenes por día. 2 días. Habían días, era una semana completa, habían días que nada más era un solo examen y otros días eran 2. Estaba equilibrado para uno poder manejarse y todo eso, pero eran de 14 asignaturas, concentrar tantas en una semana. Se tenían casi 2 exámenes y eran una sola semana. Pero a pesar de eso de que solo era un examen sin clases, como que era bien forzoso, porque era demasiada contenido que estudiar. Es decir, que en esa época las diversiones prácticamente no existían. No existían. Entonces, nada más en vacaciones. Entonces, sábado y domingo era igual, estudiar. Sí. Y con los grupos, con los amigos. Pero tú amanecías en casa. Nunca amanecí en casa, pero sí salíamos muy tarde. Salíamos Bien, pero cuando tú amanecías en tu casa, al otro día te levantabas temprano para venir para acá. Y no te dormías. Y traer el proyecto, por ejemplo, en los niveles ya técnicos, que era el tercero y el cuarto, que fue donde más tiempo uno dedicó para hacer los proyectos.
uno hacía, por ejemplo, en el área de electrónica, teníamos que hacer un circuito como una práctica. Nosotros durábamos la noche entera haciendo esa práctica y al otro día para traerla y tenía que funcionar. Si no funcionaba, entonces había problemas. Había problemas. Cuéntame, ¿y cómo se llevaban ustedes en el aula? ¿Solamente compañeros? ¿También eran amigos? ¿Cómo era la relación con los otros compañeros? Cada quien tenía su grupo. Lo que pasa es que cambiaban mucho. Nosotros cambiábamos mucho lo que eran las sesiones. O sea, si yo estaba en primero pretécnico, no tenía la misma sesión para el segundo. Los mismos estudiantes que estaban conmigo, los mismos compañeros míos que estaban en primero, no estaban en segundo. Entonces, lo de otra sesión se mezclaba y todo se cambiaba. Es sesión de la carrera, que ya era el mismo grupo hasta el final. Bien, ¿tú recuerdas algunos compañeros de clase con los que tenías mayor compenetración que todavía hoy ustedes quizás se llaman o tienen grupos? Nosotros incluso tenemos un grupo en WhatsApp. ¿Y cómo se llama el grupo? EDB 2007. ¿Cómo es? ¿EDB? EDB 2007. Entonces siempre se comunican. Ahí estamos comunicados. Hay muchos que ya está, hay uno que está en Colombia, otro que está en Estados Unidos, hay dos o tres que ya están hasta casados, amigas mías que ya tienen sus hijos y todo eso. Pero vivimos en comunicación en esa parte. Y el otro día también estábamos hablando de que vimos a un profesor. ¿Y cómo está él? No, él sigue dando clases allá todavía. Miércoles, pero hace mucho, tiene como 10 años todavía dando ahí. Creo que fue el profesor Maldonado. A propósito de profesores, ¿cuáles profesores ustedes recuerdan todavía hoy y recuerdan sus consejos mientras estuvieron en el Politécnico Loyola? Estás escuchando Huellas. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa Huellas. Si no tienes un espacio para estudiar o terminar algún proyecto, la Biblioteca San Francisco Javier te lo ofrece. Puedes trabajar con tu computadora conectada a nuestra red Wi-Fi o aprovechar nuestros 16,000 volúmenes. Biblioteca San Francisco Javier. Nuestros servicios de 8 a 10 de la noche de lunes a viernes, sábados de 8 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 12 del mediodía. Biblioteca San Francisco Javier del Instituto Politécnico Loyola. Huellas de nuestra institución. El 6 de agosto del año 1952, el Congreso de la República aprobó el acuerdo entre el Estado Dominicano y la Compañía de Jesús. Desde el inicio de las labores, el 28 de octubre del mismo año, su dirección ha estado a cargo de los jesuitas. Huellas de nuestra institución. Estás escuchando Huellas. Yo quiero que tú me hables de la representación, tú como estudiante del Politécnico Loyola, en creo que 2 viajes que tú hiciste. Cuéntame, sí. ¿Cómo tú logras viajar en representación del Politécnico Loyola? Eso sucedió en primer lugar en el 2006. Estaba aquí en tercero técnico, en primero técnico, que es tercer bachillerato, y fue en la Olimpiada Iberoamericana de Física. Eso fue celebrado en Portugal, específicamente en Coimbra, una provincia que hay allá. ¿Cómo inició esa experiencia? En primer lugar, se hizo una evaluación en la institución para elegir a los estudiantes que iban a participar a nivel nacional en la Olimpiada. Olimpiada Nacional de Física, que se iba a celebrar, que se fue celebrada en la UAS, como 2 meses antes del Iberoamericana, que era internacional.
Entonces, aquí eligieron varios estudiantes, hicieron una evaluación y dentro de esa evaluación se eligieron 4. Yo al principio no estaba como muy motivado porque yo por la física no le encontraba mucho interés. Pero sí me desenvolvía bien en la asignatura y me gustaba. Pero no tenía ese enfoque de participar de lleno en una olimpiada y de que ir internacionalmente y representar el país. No. Yo quise participar para ver la experiencia. Y de casualidad, pude ganar, ser seleccionado entre los 4 de la institución de Loyola, para luego nosotros prepararnos y participar en la nacional. Cuando fuimos allá en la UAS, todos los estudiantes de varias provincias, todo eso, no imaginaba que iba a ser en una categoría así tan alta. Pensaba que primero se iba a hacer una evaluación regional, luego nacional y todo. Fue a la nacional directamente. Un día completo en la UAS se hizo una evaluación teórica y una práctica. Y ese mismo día fue que se eligieron los ganadores. Yo gané el 4º lugar a nivel nacional en el 2006, en la Olimpiada de Física. En ese tiempo, en el 2006, el premio que nos daban a cada uno, aunque era bien motivador, fue una computadora completa. Y en ese tiempo yo no tenía, yo estaba buscando una, y a eso cayó computadora completa. Fue una experiencia muy buena ya, compartir con todos esos estudiantes y todo lo otro. Pero llega el caso de que a nivel nacional yo pensaba que todo paraba ahí. No, que gané mi título y todas las cosas, pero después nos anuncian en el mismo acto, al final, que los 4 primeros lugares tienen la opción, o sea, deben de participar en la Iberoamericana, que se va a celebrar en Portugal. Y yo abrí los ojos y dije, pero ven acá, yo no quería llegar allá, yo no sabía que era así. Europa. En Europa, un muchacho que nunca había viajado. Yo teniendo 16 años, ni siquiera era mayor de edad en ese tiempo. Estaba en tercero. Nada, yo regresé a mi casa y empezamos a prepararnos un mes completo. En ese tiempo fue el profesor Ramón Roa, de física. Pero a nivel nacional yo gané el 4º lugar, pero de la institución también salió otro compañero mío, pero no pudo participar en el Iberoamericana porque fue el 5º lugar que ganó. ¿Y era de cuarto? De cuarto, primero, segundo, tercer y 4º lugar. Deben de ir 4 representantes de cada país y 2 delegados que serían como los profesores que representan a los estudiantes. ¿Y cómo tú te preparaste durante ese mes? Vinimos aquí todos los días, eso fue en vacaciones incluso. Creo que fue en mes de junio, julio. Ese era mi mes de vacaciones para yo liberar mi mente de todo el ajetreo de la clase de aquí. Pero nos preparamos full, desde las 8 de la mañana, fue como si fuera un horario de clase. 5 horas, 6 horas diarias, viendo todos los temas de física avanzados que yo no siquiera había visto. Nosotros trabajamos hasta incluso con un libro que era Física Universitaria. Estábamos repasando temas y que eran ya a nivel universitario, porque exigían una base para participar en el Iberoamericano. A pesar de que los estudiantes que participan allá deberían de tener menos de 18 años, porque es un nivel ya a nivel como de adolescentes, exige un nivel por lo menos en un grado de conocimientos alto de física. Nosotros duramos un mes preparándonos para eso. Y entonces un mes aquí y luego de aquí, ¿cuántos fueron? Luego a las 2 semanas fue que inició el viaje hacia allá. ¿Y cómo fue el viaje? Cuéntame del viaje. Ese fue 9 horas de vuelo, de aquí, desde Santo Domingo hasta España. Yo nunca me había montado en un avión, yo no había visto un vuelo de 2 horas y lo Pero otro. Cuéntame la sensación de montarte por primera vez en un avión, cuando ese avión despegó. Fue mala lucha que yo tomé para buscar todos los requisitos, porque yo no tenía pasaporte, no tenía visa y todo lo otro. Eso fue huyendo, buscando todos esos papeles. Cuando me metí en el avión fue un respiro para ellos. ¿Es verdad? Sí. Y entonces cuando el avión despegó, ¿qué sensación tú sentiste? Fue una experiencia inolvidable. ¿Y no te asustaste? Fue muy intenso, no, nada de eso. ¿Y te dormiste en el avión? Porque 9 horas.
9 horas fue un trayecto bien largo, sí me dormí como a mitad de trayecto y luego desperté, pero por la emoción uno no se duerme. Bien, entonces llegaron a España. Y entonces luego en España tomaron otro vuelo. Otro vuelo. Fue 1 hora hacia Portugal. Luego de Portugal que llegamos allá, eso fue en Lisboa. Teníamos que trasladarnos a Coimbra. Coimbra es una provincia que está como a 5 horas o 3 horas de la capital. Pero lejos. Eso es lejos, sí. Fue en trayecto, fue en autobús, pero como las autopistas de allá es como Estados Unidos, que uno recorre eso en 1 hora, se llegó inmediatamente allá. Y el asunto del idioma, porque en Portugal se habla portugués. El portugués sí, es muy diferente, es un idioma muy diferente, pero es similar en parte al español. Nosotros nos comunicábamos con ellos a través del inglés o el español o el portugués. En el caso tuyo, ¿tú hablabas qué? ¿Tú hablabas...? Yo tenía mi conocimiento de inglés y a veces que hablaba español que yo no me entendía, le decía alguna palabra en inglés y así uno podía entenderse mejor. Pero también aprendí alguna palabra de ellos que eran en portugués. Muy obrigado, es muchas gracias. Desde aquel tiempo todavía, desde el 2006. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo que dice? Muy obrigado. Muito es muchas. Okay. Y obrigado es gracias. Gracias. ¿Cuántos días ustedes estuvieron Una semana. En Portugal? Y regresaron entonces igual, 9 horas. El trayecto sí fue cansado. Ahí sí fue que yo dormí. ¿Es verdad? Sí, porque después de esa semana, lo que sucede es que ellos sí tienen un cronograma de actividades. El primer día es para uno alojarse en el hotel, conocerse con los otros estudiantes y todo eso, los otros representantes de otros países. Allá yo me encontré con gente de España, de Brasil, de México, muchos de Sudamérica, incluso de Portugal, de Cuba, de Chile. Pero fue una experiencia muy interesante. Fue muy buena. Quisiera volver a vivir ese momento. Qué momento. Bueno, qué sí. bien. La prueba ya sí fue bien difícil. 5 horas llenando una prueba como de 10 páginas. Oh, Pero que es una olimpiada, usted sabe, internacional. Claro, y hay que tener requiere su nivel ya de dificultad. Pero allá los estudiantes fueron, o sea, en comparación con nosotros, Cuba, por ejemplo, es un país donde preparan full, como uno dice, al estudiante, pero que nada más se dedican a estudiar eso. Si usted quiere dedicarse a la electrónica o a la electricidad, nada más estudia eso, una de esas. Aquí es muy diverso en nuestro país. Entonces, si ellos se dedican nada más a la física, duran mucho tiempo nada más enfocándolo y aprendiéndolo, esa sola preparación. Cuéntame algo, al día de hoy, ¿qué cosas tú aprendiste en Loyola que te han servido para tu vida? La formación, ser bien responsable, humilde y también en parte la formación religiosa que se tuvo aquí. ¿Tú recuerdas así algún sacerdote en especial, alguna actividad en especial? Ese tipo, el director de instituciones escolásticas. Él nunca me dio clase, pero sí a nivel de religión fueron profesores, ahora mismo no recuerdo el nombre. En este momento, cuéntame un poquito de lo que estás haciendo ya a nivel de... Exacto, a nivel profesional, ¿qué seguiste estudiando y eso? Bueno, yo continué mis estudios en la Universidad de AP, terminé recientemente mi ingeniería electrónica y estoy trabajando como ingeniero de equipo en Hospira, que está ubicado en la zona franca de Itabo. Es decir, que ya eres ingeniero electrónico. Sí. Yo terminé aquí en Loyola, pasé allá a AP, me convalidé varias asignaturas, porque al hacerle tecnólogo fueron 6 cuatrimestres, exigí también por lo menos para economizar ese tiempo y avanzar más rápido, las asignaturas que eran similares a las que tenían en el pensum de allá, poder convalidar y no darla de nuevo. Convalidaron como 15, ahí me rebajaron como 1 año. Pero total, duré como 5 años, porque el que trabaja y estudia como quiera toma su tiempo para terminar. Claro, porque tú tienes un trabajo de 8 horas. De 8 horas, desde las 6:30 hasta las 4. Estoy ahora desempeñando la posición de ingeniero de equipo
es directamente con automatización. Yo empecé mi vida laboral como técnico de reparación electrónica, de tarjeta electrónica, pero fue en la empresa NAPCO, duré 3 años allá. Luego pasé a Hospira, que es mi trabajo actual, y llevo 4 años allá. Entré como técnico de mantenimiento, que era ya directamente trabajando con los mantenimientos de los equipos, pero la base que yo tenía era más, como soy electrónico, nada más tenía conocimiento de electrónica. Al trabajar en el área de mantenimiento me ha ayudado a ampliar más mi conocimiento en el área de mecánica y electricidad. Yo no tenía mucho conocimiento sobre eso. Y que también la misma empresa por lo menos me ha facilitado algunos cursos de hidráulica y neumática, que es la base de los equipos de allá. Es una empresa Medical Devices, de dispositivos médicos. Existe lo que son cuartos limpios, que es un área totalmente descontaminada. Entonces, dentro de esos cuartos limpios que están todos los equipos, y es una empresa de manufactura. Se nota que te encanta lo que tú haces. Sí, actualmente sí. Emmanuel, de verdad, gracias por concederme este espacio para hablar contigo de tu experiencia como estudiante del Instituto Politécnico. Gracias. Gracias a ti. Estás escuchando Huellas. Esperamos nos sigan acompañando el próximo sábado, si Dios quiere, con otra historia contada por su protagonista, con otra Huellas. Buenas tardes. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.